Buenos días, en el aire. Así estaba yo aquí en el aire este lunes 16. No, porque estaba leyendo que el sultán Ahmed bin Sulayem, ustedes recuerdan que lo hablamos mucho la semana pasada en Dubái, el CEO de DP World. DP World. Apareció ahí en los papeles de Einstein, Jeffrey Einstein, muchísimos mensajes, y el hombre tuvo que renunciar, ¿entiendes? Un amigo de República Dominicana. Hay uno nuevo, vamos a ver, a comenzar relaciones con eso. No creo que eso afecte en nada de lo que se acordó con el multimodal Caucedo. Pero pongan la atención a eso de los papeles porque todos los días está cayendo uno. Todos los días está cayendo uno. Hasta la abogada principal de Goldman Sachs, esa banca de inversión, la amiga vieja de Enfrey. El secretario del gabinete del primer ministro británico, Starmer, también tuvo que renunciar en los papeles de este. Están cayendo muchos gobiernos en Europa, o por lo menos. La princesa heredera, Mette Mari, de Noruega, admitió que tenía contacto con Einstein durante mucho tiempo. La pobre dice, pido disculpas por mi falta de juicio. Atención a ver si aparecen los dominicanos. Hasta ahora hay 2 dominicanos nada más, una señora que era cocinera, una infeliz de la vida, y un señor que manejaba botes. Con los buenos días, recuerdo que hoy es el 53 aniversario del asesinato de Francisco Alberto Camayo Deñó, Francisco Alberto Caramba, en la loma de Misaíto, 16 de febrero. Solo queda un recuerdo del coronel de Abril, pero con él también se fue la guerra de guerrilla como método, de hecho, método de lucha, y también el terrorismo individual que practicaban mucho los grupos de izquierda. Con ellos quedó enterrado también el coronel Camaño. Tenemos en agenda aquí el asunto de la DEA y de la DNCD. Me van a explicar que un operativo grandísimo que hizo la DEA ayer con la DNCD, y si está cerrada, ¿cómo que está haciendo operativo? Y la positiva es la remesa en enero, 982.8 millones de dólares. Comenzó con buen ritmo el envío de remesa. Con los buenos días a Héctor Marte y a Federico Jóvenes, arrancamos en Despierta con CDN. Muy buenos días, don Nelson Rodríguez, buenos días, Federico Jóvenes. Saludo Catherine Hernández y a Yanesi Espinal, donde quiera que se encuentre. Hoy estamos aquí, está totalmente el panel masculino, ¿verdad? El panel 100%, el 100%. Bueno, lo de feo lo agrega Federico. El 100%. Bueno, una semana que inicia con muchas noticias y también muchas perspectivas. Usted mencionó el tema de la remesa. Me llama la atención, bueno, como estamos ya en febrero, que comienzan a llegar los informes. Y la semana pasada llegó el de turismo. Fíjense que el crecimiento de llegada de visitantes coincide en la proporción con la remesa también. Un poquito más en el caso de turismo, el flujo de remesa con relación a enero del año pasado aumentó un 5%. En el caso de la llegada de visitantes, que fue dado a conocer el jueves pasado, fue de 5.5%. O sea que en ambas áreas arrancó bien la economía, arrancó bien el país y con números muy similares. Hay una información que es la principal en casi, bueno, por lo menos está portada en todos los periódicos, hablaremos de eso más adelante, que es el anuncio que hace la Procuraduría o la Procuradora General sobre el tema de las áreas protegidas y las invasiones, y una comisión que se acaba de designar. Eso será uno de los temas que vamos a hablar más adelante. El fin de semana, mucha política, por un lado, también de eso hablaremos ahorita, el acto aniversario del PRM, con el discurso central del presidente Luis Abinader. Leonel Fernández estuvo en San Pedro de Macorís, le respondió en parte a algunas alusiones que había hecho a la oposición el presidente Abinader, le respondió en parte ahí en ese escenario el expresidente Fernández, pero luego también en su cuenta de X
publicó unos mensajes también respondiendo a algunos pronunciamientos que hizo Luis Abinader sin mencionar a nadie, a la oposición en sentido general. Y Danilo Medina estuvo en Barahona. Fíjense que en Barahona había una avanzada la semana pasada. El secretario general Johnny Pujols estuvo en Barahona inaugurando locales y ayer estuvo Danilo Medina, casualmente en la provincia de donde es el ex senador José del Castillo Sabiñón, que hace una semana hizo su entrada a la Fuerza del Pueblo después de varios meses fuera del PLD. No sé si es coincidencia, pero me llamó la atención el dato, Federico. Buenos días, Héctor, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 16 de febrero. Asimismo, Nelson, en Nizaíto, como a las 2 de la tarde del día de hoy, luego de haberse rendido junto con el fiero, ¿cómo es que se llamaba el fiero? Lalane. Edberto Lalane José, luego de haberse rendido en franca violación a las leyes de la guerra, porque la guerra tiene leyes, fue fusilado Francisco Camaño, luego de varias horas de estar recluido ahí en Nizaíto junto con el Estado Mayor, el entonces secretario de la Fuerza Armada y 2 o 3 personas más, entre ellos agentes del cuerpo de ayudantes y otros agentes de fuerzas del orden nacionales e internacionales que estuvieron apostadas ahí. Con Camaño murió el poquismo, o se le puso el certificado de muerte a una concepción que demostró, que había comenzado ya a demostrarlo con la caída del Che en Bolivia, que los procesos no se gestan individuales y no surgen como los hongos después de la lluvia. Sigue siendo un asesinato, siguen los restos sin aparecer, siguen sin explicarse qué realmente pasó. No es la historia oficial, desde luego, lo que pasó, y lo digo con mucha propiedad porque tengo un tiempo estudiando sobre eso. En el plano internacional, dice producción Nelson, espérate, Día de los Amores Imposibles. ¿Es que tú te ríes? Que yo dejé pasar eso, yo sabía. Ya, tú me la dejaste a mí, perfecto. Sí, te la dejé a ti porque gracias. yo no tengo tan mala suerte. Imposible fue, Nelson, o no sé cómo dirán ustedes, las reacciones, el discurso que dio el secretario de Estado Marco Rubio en Múnich. Recordemos que el viernes habíamos dicho que había mucha expectativa, porque el año pasado en el mismo lugar, en esa conferencia de seguridad mundial, el vicepresidente J.D. Vance tuvo una posición muy crítica para con Europa, pero quizás aprovechando que el 14 de febrero era sábado, el día siguiente, el secretario de Estado Rubio llegó lleno de flores a Múnich y dijo exactamente todo lo que querían escuchar. Yo leí el discurso, está colgado en la página del Departamento de Estado, tiene un par de preguntas intercaladas, y es una pieza de oratoria muy pulida que refleja en profundidad una concepción verdaderamente interesante de parte del secretario Rubio, que es el jefe de la política exterior, aunque en realidad es el presidente Donald Trump. Léanse ese discurso porque recurre o vuelve al discurso de las civilizaciones que en su momento Huntington habló. Es una interesante pieza de oratoria que clarifica la visión del secretario Rubio y de todo el Departamento de Estado. A propósito, Giorgia Meloni y Emmanuel Macron, gobernantes de Italia y de Francia respectivamente, están diciendo, a contrapelo de lo que piensan los berlineses y los londinenses, de que hay que volver a sentarse a hablar con Rusia. Parece que la prudencia está llegando en la mente de algunos de los líderes europeos que entienden que si quieren lograr algo tienen que sentarse en la mesa y que no, como dijo Meloni, que no pueden estar haciéndole caso solo a una de las partes en conflicto. En Cuba se suspendió la edición del Festival Anual de Tabaco. Iba a celebrarse el 23 al 27, y usted dirá, ¿y qué relevancia tiene eso? Bueno, 800 millones mueve Cuba por concepto de tabaco, y esto es parte y consecuencia de este embargo que ha
que está lentamente estrangulando la economía de la isla. Es una noticia absolutamente aislada, es una noticia absolutamente irrelevante, pero es una noticia que se inscribe y es la consecuencia o el medio de verificación de la efectividad de una política al margen de los cuestionamientos que tengamos sobre ella, que los tenemos, desde luego que sí. El PRM cumplió su 11 aniversario ayer, el presidente Luis Abinader aprovechó ahí para decir, no volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos nuestro futuro a quienes ya fracasaron en él. Dijo que hay gente que se viste de caudillismo bajo un nuevo liderazgo, que el caudillismo se está vistiendo con traje de nuevo liderazgo y parece que el presidente Leonel Fernández se dio por aludido. Y horas después, en su cuenta de X, dijo, la realidad es evidente, dijo Fernández, ante una oposición que crece, propone y conecta con el sentimiento del pueblo. El poder reacciona con pasmosa arrogancia. Ese fue el intercambio de perlas que tuvieron esos dos presidentes el día de ayer, a lo que Danilo Medina no se quedó atrás, refiriéndose puntualmente, Héctor, a propósito de Barahona, que hay que explicarle a este país, sobre todo el director del INDRI, qué es lo que está pasando con Monte Grande, porque él la dejó con menos de 300 millones y la presa va por 2.000 y pico para un sustancioso incremento, y que la presa no está funcionando porque no tiene los canales de riego ni la planta de generación. Esa última parte es correcta, y siempre que haya dinero público es válida la exigencia de que los gobernantes, en este caso, que la autoridad del INDRI, que le dé respuesta al presidente Danilo Medina, que aparte de ser del sur, tiene todo el derecho a exigir que se rinda cuentas con relación al ejercicio de esta obra. Jenny Berenice, ayer, la magistrada Procuradora General de la República, anunció la creación de una unidad que se va a encargar de investigar todos los delitos y crímenes de derecho de propiedad cometidos con relación al sistema de áreas protegidas, 134 áreas tiene el sistema. Qué bueno que el Ministerio Público toma carta en el asunto, qué bueno que pues, en algún momento los que han hecho del robo, de la falsificación de títulos, de la suplantación de identidad, de la falsificación de firma, como en el caso de mi madre, que le falsificaron una firma para el Parque Nacional del Este, qué bueno que el Ministerio Público asuma las cartas en el asunto. Y finalmente, una nota también al margen, Nelson, Héctor, pero que deja ver por dónde que van los tiros. Mientras la diplomacia norteamericana aprieta por un lado, todos los jefes de las Fuerzas Armadas del continente, 36, no sé si Padrino estuvo allá, si va capaz que se lo dejan, estuvieron en Washington, D.C. con una reunión encabezada por John D. McCain, presidente del Estado Mayor Conjunto, por cierto, el militar de más alto rango. Participó en su apertura el secretario de Guerra, Peter Hesse, y usted dirá, ¿qué hacen 36 jefes de la Fuerza Armada en Washington, D.C.? Adivine. Buenos días. Vamos entonces a las portadas con Raiza Álvarez, de C del Caribe, y desde luego también las principales noticias de CDN. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Nosotros iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con el Banco Central, que informó que el flujo de remesas en enero fue de 982.8 millones de dólares. En otra información que compartimos, la procuradora Jenny Berenice Reynoso manifiesta que investigará las afectaciones a las áreas protegidas, incluidas las ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios contra este patrimonio. En la edición de este lunes abordamos la celebración de los 11 años del PRM, donde el presidente Luis Abinader y la alta dirigencia del partido llamaron a la unidad. Y cerramos la portada con el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, quien dice que el bloque apuesta a los vínculos a largo plazo con la República Dominicana. En la contraportada hablamos de deportes y del Cibao FC, que triunfa y asalta la cima de la liguilla en la LDF. El equipo naranja, que suma ahora 11 puntos en la tabla clasificatoria, superó a los Delfines del Este con el único tanto del encuentro de Rivaldo Correa. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del expresidente Leonel Fernández, que proyecta un 47% frente a un 38% del oficialismo, si hoy fueran las elecciones. En otra nota, moradores en sectores próximos al metro de Los Alcarrizos reclaman construcción
de las calles prometidas. Y cerramos con propietarios de patinetas eléctricas, quienes protestaron contra incautaciones y piden diálogo con Interior y Policía. Y asimismo, nosotros les invitamos a que visiten nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiere un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Informe del tiempo, como todos los lunes tenemos por aquí escrito el parte de meteorología desde hoy a las 6 de la mañana hasta el miércoles a la misma hora. Dice así: las condiciones del tiempo estarán influenciadas por la interacción del viento cálido y húmedo del este y sureste, lo que provocará desde tempranas horas de la mañana precipitaciones dispersas, débiles y pasajeras hacia varias provincias del país. Para mañana martes se prevé que en las horas matutinas el padrón meteorológico no tendrá cambios apreciables. El cielo permanecerá con nubes dispersas y soleado en casi toda la geografía nacional. Sin embargo, durante la tarde de mañana hasta las primeras horas de la noche, los efectos locales, calentamiento diurno y la orografía, la incidencia de una débil vaguada al noreste del país y la influencia del viento predominante del este-noreste provocarán la ocurrencia de aguaceros locales, ráfagas de vientos aisladas y posibles tronadas ocasionales en poblados de las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. El informe del tiempo: hoy lunes, chubascos dispersos, y mañana martes no habrá cambios apreciables en el comportamiento del clima. Hasta aquí el informe meteorológico de este lunes. Seguimos en Despierta con CDN. Vamos a darle un vistazo a los que nos saludan, a quienes nos saludan vía Facebook Live, los que nos dan seguimiento vía Facebook Live, como Nelson Agnes Casilla, que nos saluda, al igual que Víctor Flores. Buenos días desde Cuba. Josefina Tavares nos manda bendiciones desde San Pedro de Macorís. El tocayo Héctor Franco dice: buenos días, esta semana empieza sumamente masculinizado en Despierta con CDN. Dios nos ampare, dice Héctor Franco. Amén, tocayo. Josefina Tavares, Cristian Segura, desde Santiago, Alan Daniel Vargas Corsino está comentando el acto del PRM, dice: vi al señor presidente de la República, que está en la Gran Arena del Cibao, dice que estuvo allá con su papá. Y la diputada, está contando él su experiencia, el joven Alan Daniel Vargas Corsino, que andaba con su papá allá en Santiago, en la actividad. Nos saluda Norma Pérez Encarnación. Johnny Díaz dice que el presidente debe hablar en la Asamblea Nacional sobre el caso Senasa. También dicen presente Monchi Hiraldo y Jocelyn Martínez, que nos manda bendiciones. Monchi Hiraldo nos saluda desde Navarrete. Federico. Bueno, y entrando en materia de noticias, tal como señalábamos hace un rato, luego de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenara la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua y el revuelo que este dispositivo desató en la sociedad, la Procuradora General de la República ordenó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país. Al respecto, Wilson Mejía nos tiene los detalles. La instrucción de la investigación incluye el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyet, Valle Nuevo, las dunas de Baní, la Sierra de Bauruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino. Jenny Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas especializadas bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Nosotros pensamos que el caso del Parque Nacional Jaragua se va a caer, es que la sentencia es inconstitucional
choca con la ley 6400, además de ser absurda y de estar reconociendo pretensiones que ya habían sido rechazadas en los tribunales y de ordenar además lo imposible porque pide que se incluyan unas áreas que no delimita y que no define. El objetivo de la investigación es determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que haya facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural. En el caso del Parque Nacional Jaragua, ese dispositivo legal, el Tribunal Contencioso Administrativo no tiene una potestad, no una disposición final, de modo que puede ser recurrida ante la Suprema y ante el Tribunal Constitucional. La procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La presión que hay en Romero y la presión que hay ahora en la cordillera septentrional, estamos hablando simplemente de la falta de consistencia de las políticas públicas alrededor de la conservación del agua. Aquí hay una conciencia nacional de ver cuáles son los intereses y los proyectos que pueden convenir a los intereses del país. La Procuraduría establece que el equipo de investigación debe extender sus indagatorias a todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas. Wilson Mejía, CDN. Por nuestra condición de insularidad y por ser uno de los 10 países más potencialmente afectados por el cambio climático, la preservación de nuestros recursos naturales es una cuestión de supervivencia para la sociedad dominicana. De ahí la importancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del SINAP y de las 134 áreas que lo conforman. Y el problema es la vulneración de esas 34 áreas, las estructuras mafiosas que operan en la periferia y dentro de esas áreas. Estamos cansados de ver cómo mafias tradicionales, históricas, con su modus operandi y su idiosincrasia bien determinada, caso Provincia de la Altagracia, caso Samaná, operan en el ámbito del sector privado, donde hay un doliente que hizo una inversión. Si esas mafias operan, o vimos lo que pasó recientemente en la zona de Asua, me parece, con una falsificación de unos títulos de una compañía tenedora de acciones, si esas mafias son capaces de operar de ese nivel y con esa profundidad en el sector privado, ¿qué será con el sector público? ¿Qué será con un Sistema Nacional de Área Protegida intitulado? ¿Qué será con la vulnerabilidad de todas estas áreas, con tantos intereses, 134 áreas en 32 provincias, con todos los intereses de políticos, empresarios, militares, personas religiosas, lo que fuere en cada una de ellas orbitando? Esto es una decisión muy responsable, responsable de la Procuraduría General de la República, que la magistrada Jenny Berenice Reynoso haya creado un equipo especializado que debe coordinarse con el Ministerio de Medio Ambiente para poder perseguir y sancionar a estas mafias que están operando, no en Jaragua, en Bucallé, en Valle Nuevo, no, en el país entero. Esta es la dirección correcta. Como la otra dirección correcta, y va en línea con esto, fue la que tomó el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno dominicano en octubre del año pasado, 1 de octubre, que fue el inicio del programa de titulación de las áreas protegidas. Específicamente empezaron con Villa Altagracia, con Novillero y con Los Haitíes, más de 40 millones de metros. Y eso es importantísimo porque en la medida que el Estado Dominicano, como señaló el ministro Paíno Enrique en ese momento, en la medida que el Estado Dominicano pueda titular todas las áreas protegidas, esto que quiere tapar la magistrada Jenny Berenice ahora, no se daría. Son dos acciones en paralelo, dos instituciones que deben de coordinarse y un solo fin que todos tenemos que apoyar. Sí, hay que apoyar esta iniciativa de la señora Procuradora General de la República. Es importante que las instituciones puedan activarse automáticamente frente a situaciones de interés nacional. Cuando digo activarse automáticamente, es que la iniciativa provino de la propia Procuraduría General de la República
en una coyuntura específica, la del Parque Nacional Jaragua. E incluso la calificación de investigación penal también le da mucho más connotación a esta decisión para acometer una tarea que es monumental. Federico hablaba de 134, que son las áreas protegidas. Y esa decisión de la procuradora las incluye prácticamente a todas. Me llama la atención porque se van a revisar títulos de propiedad para determinar si hubo corrupción. Ahí yo veo el camino difícil porque son millares, miles los títulos de propiedad que están implicados en todas estas áreas. Para hacer una jerarquización de qué se tratará primero y qué después, nos da una idea de lo monumental de esa tarea, recordando uno de los escollos de las dificultades principales con los títulos de Bahía de las Águilas. Recuérdense el luengo proceso que se tuvo que cubrir para que se produjeran sentencias que en el caso de Bahía de las Águilas, en este caso de la procuradora, también incluye la posible falsificación, tráfico de influencia y muchas otras cosas. La tarea es monumental. Habrá al final un informe conjuntamente con Medio Ambiente. No se le puso fecha, obvio, era muy difícil a ese informe, pero se supone que la tarea va a culminar con ese informe y ojalá que nos alcance tiempo para nosotros ver el resumen de irregularidades que se podrían encontrar. Pero en la esencia de todo esto, independientemente del aspecto penal, de las falsificaciones, de los fraudes, la esencia, el espíritu de esta decisión está en la protección de nuestros parques nacionales, en la protección de nuestros recursos forestales, en sentido general, en la protección del medio ambiente y todo lo que ello implica. Hay que militar al lado de esta decisión de la señora procuradora, que nosotros, reitero, apoyamos y que estamos dispuestos como medio de comunicación a arrimar el hombro para darle impulso en lo que sea necesario. Sí, sin duda una decisión responsable, como decía Federico, y una decisión sobre todo relevante, es importante en este momento, y habla de un Ministerio Público proactivo. La sentencia del Tribunal Superior Administrativo con el caso del Parque Jaragua tiene algo de positivo, y es que ayudó a visibilizar un gran problema que existe no solamente en ese punto del país, sino que pudiera existir en otros puntos, y precisamente esto es lo que motiva la decisión del Ministerio Público, y es lo que motivó que el Ministerio de Medio Ambiente no solamente asumiera la posición, el rol que le debe tocar, sino que acudiera al Tribunal Constitucional. Y cada vez que ocurren, que se ven casos de esta naturaleza, que sabemos que es un fallo que podría revertirse, es que uno ratifica su convicción de que el Tribunal Constitucional, que en algún momento, cuando se habló de su creación, hubo objeciones, hubo observaciones, hubo reservas, el tiempo ha demostrado que es una instancia necesaria, no importante, no relevante, sino necesaria para preservar la institucionalidad y para, sobre todo, resguardar la Constitución de la República. Bueno, y en otro orden, la Dirección Nacional de Control de Drogas habría dado un duro golpe al narcotráfico al atrapar un gran cargamento de narcóticos en las costas de la provincia de Peravia, informaron fuentes confiables a la CDN. La operación, desplegada en horas de las madrugadas del domingo, se ha realizado en colaboración con la DEA, y las fuentes apuntan a un decomiso histórico en la lucha contra el narcotráfico. Aunque la DNSD no ofreció detalles del caso este domingo, ha convocado a una conferencia de prensa para hoy lunes, lo que refuerza las informaciones obtenidas por CDN. Los reportes bajo confidencialidad apuntan a un cargamento que podría superar todas las anteriores operaciones antinarcóticos realizadas. Sobre la base de esa información que hemos obtenido aquí
en CEDN, pues, y que permiten reafirmar con esa convocatoria la DNCD el día de hoy para la mañana, una rueda de prensa. Ciertamente diversas fuentes señalaron la realización de un operativo en alta mar que se inscribiría dentro de la política tradicional que ha tenido el Estado Dominicano de lucha contra el narcotráfico, y que ciertamente rompe la noticia de lo ordinario de la noticia, que estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias, que lo único que puede ser pues, kilos más, kilos menos, es el hecho en el contexto donde se está dando. Porque estamos hablando, como decías Nelson al comienzo del programa, de un operativo conjunto hecho con la DEA, días después de que nos quedáramos en República Dominicana sin un punto focal de la DEA y sin que se tuviera conocimiento público de una designación de un sustituto. Pero, como dicen los norteamericanos, es un refrán muy manido de ellos, the show must go on. Así que seguiremos viendo operativos aunque no tengamos una cabeza de DEA visible. Mira, sobre este operativo de la DNCD y supuestamente de la DEA también, quisiera hacer una precisión. Ayer en la tarde en la redacción del Caribe nos dijeron que en un medio había una información de una incautación histórica. Aquí todo es histórico, Federico. De 2 toneladas en Baní, por ahí, Peravia, por esa zona. Y yo vi la nota y decía una operación conjunta de la DNCD y la DEA. Y yo decía, pero ven acá, la DEA no está cerrada aquí, la oficina. ¿Cómo que hubo una operación conjunta? La DNCD invita a una rueda de prensa para hoy, pero ayer se la dio a un medio en específico, los datos. O sea, una filtración. Habrá que preguntarle a los voceros de la DEA hoy por la mañana por qué juega sucio. Ya la DNCD. Bueno, la DEA debe estar ahí porque según la nota el operativo fue con la DEA, a la DNCD, porque él juega sucio a los medios. Ese tipo de institución, atención, es vicealmirante el hombre. Sí, no sé. El de la DNCD. Cabrero Ulloa. Cabrero Ulloa. Tú sabes que yo no soy muy guardiólogo. Sí, yo creo que es vicealmirante. Y la Armada es más difícil. Sí. Eso no debe ser, no debe ser. Entonces se filtró, pero la filtración deja una serie de dudas. Primero, ¿por qué el operativo conjunto fue con la DEA? Aunque hoy veo que se dice DNCD y Estados Unidos, no se dice de la DEA, porque se supone que la DEA reubicó su personal, así se dijo, el viernes pasado, en distintas zonas fuera del país. Es decir, que no hay personal real de la DEA según la información de la propia DEA. Segundo, se dice que fue una lancha rápida, ahí no funcionó, Lanza del Sur, que se llama, que permitieron que la lancha llegara a Tabaní y no fue explotada. A propósito, en esta parte del Caribe ya no están explotando lanchas. Y la misma información filtrada, yo no sé si la crítica la hace la DNCD. Implícitamente hay una crítica a la señora embajadora por supuestamente el tono inicial innecesario. Eso es lo que se está vendiendo y lo he leído en más de un medio. Dice que la señora embajadora, la nota del medio al que le filtró la información, dice una señora con experiencia que hasta en la CIA trabajó, cómo se desesperó y creó este revuelo mayúsculo. Entonces también la DNCD tiene que aclarar hoy, porque así apareció en la nota filtrada, si ellos están criticando a la señora embajadora. Yo creo que sí, que el tono enfático de ella abrió varios vacíos interpretativos y por eso la confusión que se armó. Pero la DNCD que aclare esta incautación y que los medios que asistan, que fueron discriminados, que le pregunten por qué el favoritismo para filtrar una información de este calibre en una situación, en una coyuntura que crea tanta confusión. Porque si la DEA está cerrada, está cerrada. Ah, no, que lo que es el personal se dice que está afuera, pero que los mecanismos de coordinación, de inteligencia, etcétera, etcétera, que todo eso se mantiene. Innecesariamente se ha creado esta confusión y la confusión la propia DNCD por la mala maña esta de estar filtrando informaciones y más
en momentos delicados como este. Bueno, Nelson, pero si a desesperación vamos, según la DNCD, en defensa de la embajadora, debo decir que ella tuvo menos desesperada, que no tuvo que verse en la necesidad de hacer un tuit manual, como el decreto aquel un sábado en la noche que lo tuvieron que rellenar a mano. O sea, bueno, o sea, no, yo se lo atribuyo a la DNCD porque está en el cuerpo de la nota de la DNCD, del espíritu. Esa crítica a la señora embajadora. A propósito de borrar y decreto a mano, Melitón, el susodicho, lo primero es que se trata de reducir esto, que a un señor que de la DEA, un agente que tramitaba visa, que 150 visas, que ayudaba, no, también está acusada de soborno, también está acusado, la que hizo la fiscal general, de tramitar la salida del país a supuestos delatores, o sea, gente que colaboraba y se le conseguía. El error mayúsculo dice que él entregó a una persona un pasaporte visado, porque él parece que tenía que su oficinita, un pasaporte visado. Se quiere reducir esto a un simple trámite burocrático de una persona que tramitaba visa, pero esto debe, por la delicadeza, lo peliagudo del asunto, que investigarse bien a fondo. Y si este señor trabajaba solo en un cuartico, haciendo esta serie de diligencias y sobornando también a posibles informantes. Al final de cuentas, para aligerar el asunto, se dice que el hombre es dominicano, que nació por ahí, por San Francisco, por Nagua, o sea, como decía, no, era un dominicano. no, y trataron de echarle la culpa al gobierno incluso, como de, mira, otra muestra más de que bueno, está penetrado. La culpa le están echando al gobierno, que en septiembre del 24, ese señor fue condecorado por el gobierno con la orden heráldica de Duarte Sánchez y Mella. Se dice que el sábado en la noche tumban ese decreto, ya lo anularon. Pero el señor fue reconocido como el primer y único dominicano que ha llegado a ser supervisor regional de la DEA. Un orgullo. Y parece que esa condecoración le fue echada hacia atrás. En este brejete yo creo que la Cancillería actuó bien. En cuestión de minutos el señor canciller Álvarez dijo, hablé con la embajadora y la embajadora dice que los dominicanos no tenemos nada que ver con esto. Y minutos después la embajadora, en otra precisión, dijo, las relaciones bilaterales se mantienen con la República Dominicana. Entonces, esperemos que la DNCD informe hoy de esta incautación histórica y que también explique por qué sigue con la mala práctica esta de filtrar informaciones a algunos medios en específico y discriminar a otros. Bueno, pero vamos a ver, con relación a eso, Jonan González nos había preparado una relatoría de este caso de Melitón Cordero. Vamos a ver. El supervisor de la oficina de la DEA en Santo Domingo, Milton Cordero, arrestado por supuestos actos de corrupción, fue condecorado el 11 de septiembre del 2024 por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 520-2024 por ser el primer dominicano en alcanzar dicho cargo. Cordero fue reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero, resaltando su compromiso excepcional en la lucha contra el narcotráfico y su papel en el fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades dominicanas y estadounidenses. El decreto ha sido recordado por internautas luego del cierre de la oficina de la DEA en el país y que se informara que Cordero fue detenido por soborno y fraude relacionados con la tramitación irregular de visas para supuestos informantes confidenciales. Según explicó la fiscal federal Janine Ferris, Cordero agilizó al menos 119 solicitudes de visa y a menudo asesoraba a ciudadanos extranjeros para gestionar visas estadounidenses, por lo que recibió miles de dólares. Jonan González, CDN. Mire, si bien es cierto, en República Dominicana la política lo es todo. Hay que separar las cosas que son del Estado de las cosas que son de la política. Porque cuestionar que el presidente haya otorgado un reconocimiento a este señor y tratar de vincular como que el narcotráfico ha penetrado al gobierno, mira la prueba y ahí está. Eso soslayar, primero es pueril el argumento y segundo es soslayar el hecho de que en primera instancia que le metieron el golazo fue al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces las cosas como son. Sí,
Sí, claro que sí, que el gobierno condecoró a Melitón Cordero, pero ¿fue a él intuito persona o está condecorando a una persona que trabajaba en la DEA en ese momento y que ciertamente era un dominicano que estaba liderando un equipo de trabajo en el país? Entonces no es tan intuito persona, es simplemente una de las formas en que se manifiesta la diplomacia. Entonces no contaminar las cosas. Hay otros casos que sí se pueden endilgar, hay otras acusaciones que sí se pueden hacer, pero en este caso en particular, el principal afectado no es el gobierno de la República Dominicana. El principal ofendido, porque es una ofensa y es una vulneración al Estado de Derecho y la institucionalidad del gobierno norteamericano, es el propio gobierno norteamericano que actuó, como lo demostró su embajadora, muy ágilmente y contundentemente, y como señaló ayer la fiscal de Distrito Columbia, que es donde está Washington, que es donde se va a procesar, cualquier persona en cualquier parte que esté usufructuando una placa de oficial del gobierno de los Estados Unidos se va a encontrar con ello en cualquier escenario. Y eso es muy relevante, porque si él, Nelson, estaba en una oficinita haciendo el trabajo, yo me imagino que no era en redes sociales que ponían los anuncios de publicidad para que la gente fuera a esa oficinita. Yo me imagino que alguien hablaba con otras personas y que le llevaban, y que por lo tanto ese señor es apenas el último, quizás ni siquiera el último, es solo un eslabón de una gran cadena que créanme que los norteamericanos la van a exponer. Finalmente, yo voy a esperar a ver en qué terminará la cosa, porque esa fiscal general de Columbia, ese es uno de los pilares ahora mismo en Estados Unidos, que tú la ves actuando en los casos grandes. Y en cuestión de horas ya estaba el expediente y todo. Es decir, que había un historial, había un seguimiento, no fue un hecho fortuito lo que destapó esto. Entonces, justificada tal vez la reacción de la señora embajadora, porque no fue que a las 11 de la mañana o a las 12 ya se encontró con este caso y a las 4 de la tarde dijo que cerraba por percepción de corrupción la oficina de la DEA en Santo Domingo. Probablemente esto tenga su historia y probablemente, como no era una oficinita que este tipo estaba sellando y facilitando y tramitando visa y adelantando los turnos para que lo atendieran, probablemente en la acusación de soborno podría haber otras implicaciones. Hasta ahora se ha querido dejar de ese tamaño, pero nosotros no nos contentamos y seguiremos informando. Bueno, pasando a la política, como decíamos más temprano, en la gran arena del Cibao, completamente abarrotada, el Partido Revolucionario Moderno celebró el aniversario número 11 de su fundación, un acto en el que el presidente Luis Abinader hizo un llamado a la unidad, además de que asumió la defensa de su gestión de gobierno. O sea, Adriano Rodríguez nos tiene la historia. En un discurso de tono político y partidario, el mandatario afirmó que habló no solo como jefe de Estado, sino como militante orgulloso del PRM, destacando que el partido nació para servir y transformar a la República Dominicana. Durante su intervención, Abinader calificó la corrupción como alta traición a los principios del partido y defendió la independencia del Ministerio Público y la separación de los poderes. Que no somos iguales. Creamos un Ministerio Público independiente que ha eliminado la impunidad del pasado y la impunidad del presente. Hoy hay un gobierno que enfrenta la corrupción y no que la cubre como en el pasado. Luis Abinader resaltó que su gestión ha reducido la pobreza, aumentado el salario mínimo y fortalecido la institucionalidad democrática, asegurando que por primera vez se blindó la Constitución para impedir la perpetuidad en el poder. Estos logros reflejan que en la República Dominicana se puede invertir, crecer y prosperar, porque aquí la palabra dada se cumple y las reglas del juego se respetan. Mientras el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, recordó los orígenes del partido en medio de una crisis política, mientras que la secretaria general, Carolina Mejía, aseguró que si el PRM mantiene la unidad y la cercanía con la gente, volverá a ganar las elecciones. Que defendamos nuestro gobierno, un gobierno que lo está haciendo bien y a un presidente que está trabajando incansablemente. En tanto que la dirección del PRM en Santiago, con consignas de unidad y continuidad, convirtió su aniversario en una demostración de fuerza política, dejando claro que la carrera hacia el 2028 ya comenzó.
El acto contó con la presencia de las vicepresidentas de la República, Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje, el expresidente Hipólito Mejía, así como dirigentes nacionales y provinciales. El presidente Abinader concluyó reiterando que el PRM no tiene dueño, sino una misión: servir al pueblo dominicano. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Un acto bastante festivo, o sea, el ambiente era festivo, como ustedes pudieron como pudieron ver en el video, festivo y emotivo. No sé si vieron que Paliza se quebró, aunque él estaba tosiendo, tenía un tema ahí de tos, ¿verdad? No, estaba gripado él, Sí, por eso fue breve. Pero también no terminó la idea porque también no sé si emocionado, pero él dijo que viva la unidad del PRM. Entonces terminó el discurso antes de tiempo. Vieron el comentario que hizo el presidente, ¿verdad? Cuando subió, que le dijo a Paliza que estaba hecho el decreto. ¿Qué decreto? Él dijo que estaba hecho el decreto. Le dijo el presidente a Paliza, así le dijo. Solo eso dijo. Ah, por eso era que estaba entonces José Paliza. Ignacio, está hecho el decreto. Así le dijo. Ah. Así le dijo el presidente a Paliza. ¿Y eso lo dijo antes o después de hablar, de que Paliza se quedara a mitad de camino hablando? Después que Paliza habló y cuando le tocó a él, cuando pues no comenzó. tenía que ver una cosa con Cuando comenzó. Bueno, ustedes vieron ahí que el presidente habló. Él dijo que como militante, pero habló como líder del Partido Revolucionario Moderno. Habló como líder del oficialismo, porque uno habla de los líderes de la oposición, la disputa que hay. Sí, Leonel Fernández es el principal líder de la oposición, Danilo Medina es un líder de la oposición, pero Luis Abinader es el principal líder del oficialismo. Y habló en esa condición. Y así fue anunciado en el acto. O sea, el presentador, creo que es la primera vez que en un acto lo presentan como el líder, o como nuestro líder, creo que fue el término que utilizó. Luis Abinader en este discurso está comenzando a asumir ese rol, el rol que le va a tocar asumir ya de manera oficial a partir de este año, cuando asuma la presidencia del PRM, porque eso es un hecho, que él va a asumir la presidencia del PRM, y él está comenzando a asumir el rol que le toca, que no es sencillo, no es sencillo. Tiene que asumir ese rol de guía, de líder, y sobre todo de árbitro en esta coyuntura, con el cambio de dirección y sobre todo con el tema que puede ser más complejo, que él lo mencionó, que es la sucesión presidencial. O sea, la definición del candidato o la candidata presidencial. Luis Abinader está dispuesto a asumir ese rol, líder del PRM, pero además con un marcado énfasis en un rol de árbitro que va a tener que jugar ese papel en la elección interna, en los procesos internos, en el que viene y en las elecciones y para la definición de la candidatura del 2028 sobre todo. Ese llamado a la madurez política, llamado a la unidad, también indica cuál es la tónica, cuál es el mensaje que él quiere llevar desde ahora al PRM. Y dentro del discurso, si ustedes vieron, un tema transversal, como se dice mucho ahora, es el ataque, el cuestionamiento de la oposición. Eso es parte también de lo que le toca, no solamente para defender su gestión, sino también para seguir encaminando el PRM, para asumir, reitero, ese rol de líder que le ha tocado, que le va a tocar ejercer con más fuerza a partir del 2020, del proceso de este año, cuando va a asumir ya oficialmente la presidencia del partido oficialista. Bueno, dicen que Paliza estaba así medio afectado como yo y tuvo que cortar el discurso. Eso es lo que se dice de José Ignacio Paliza. Creo que fue un gran acto, una suerte de rendición de cuentas o de adelanto de la rendición de cuentas del 27 de febrero. El presidente insistió mucho en la transparencia, en la honestidad, insistió mucho en advertirle a su gente sobre la corrupción. No insistió mucho, pero sí no dejó fuera el tema de la unidad partidaria. Muchos de los discursos se centraron ahí en el asunto de la unidad como garantía de la continuidad en el poder en el 28. Creo que fue un gran acto aniversario
de un partido exitoso. El día pasado hablábamos que cumple 11 años y de los 11 ya tiene 5 en el poder, eso es un 45%. Es decir, que si vamos a medir el éxito político, como se suele decir, por el tiempo en que gobierna, por el tiempo en que está en el poder, hay que concluir que el PRM es un partido exitoso. Es el 50%, porque tiene 5 años y medio. 5 años y medio. Sí. Sí. O sea que es exacto, el 50%. Ah, bueno, 50% todavía más. Moché por la moché, el PRM, un partido exitoso. Creo que fue un acto caracterizado por la euforia, la efusividad de una militancia. Había subjetividad, como uno le llama, para medir este tipo de ambiente. Inicialmente leí algunas crónicas periodísticas que hablaban de aspectos de desorganización al inicio del acto. En la entrada, la prensa o alguna prensa tuvo dificultades, incluso en una de las crónicas decía que se parece mucho al PRD, pero hay que darle la ventaja de que en este tipo de actos masivos siempre ocurren ese tipo de situaciones. Usted no puede esperar un orden absoluto. Al final, al concluir, lo que vale es que fue un acto exitoso y que del mismo el PRM salió fortalecido. No sé, Marte y Federico, nosotros teníamos como invitado hoy a Wellington Arnaud aquí. No sé si vale la pena citarlo, porque fue una petición que se hizo desde el PRM y al final se excusaron que Wellington no estaba dispuesto. Y cuando lo cito como desorganización, creo que también eso. Estoy hablando con Wellington ahorita, decía, pero si tú y yo coordinamos de manera directa cualquier cosa. O sea, que no tuvo nada que ver con eso. Pero atención a la gente del PRM, uno como medio de comunicación se respeta y si usted pauta a un invitado y nosotros aceptamos a un invitado, en este caso uno que es prácticamente de la casa, como Wellington, porque lo hemos tenido varias veces aquí y en el almuerzo, que es un área privilegiada. Decir que Wellington está excusado no tiene nada que ver con esto, sino como una muchacha, déjame reservarme el nombre, del área de comunicación del PRM. Eso como acotación final en este ambiente del aniversario 11 del PRM, que reitero, salió fortalecido de esa actividad de ayer. Habría que decir, a propósito de candidatura, que la intervención de Carolina, no sé si fue por Zoom o ella lo mandó porque ella está fuera del país. Habría que decir eso, en compromiso con sus funciones de alcaldesa de la capital. Vale esa aclaración. Sí. El papá es que estuvo muy activo ahí. Empiezo por ahí diciendo que ella está fuera del país, en Japón, y hace más de 6 meses que estaba agendado ese compromiso. Entonces está un tema ahí. Recuérdense que Japón ha sido uno de los donantes más activos con el tema de duquesa y todo esto, entonces estaba por ahí caminando. Pero ciertamente esto del PRM de ayer fue un acto que le quedó muy bonito, y que vemos o pudimos tener un anticipo, como bien señalaba Héctor, de que parece que hasta se sintió cómodo y le gustó del rol que jugará el presidente Luis Abinader como líder de ese partido, ya certificado en su calidad de presidente del PRM, a partir de mediados de año, como bien indicas, que se presume que es inevitable su designación. Y vale la pena, sí, señalar que es un partido que ha demostrado ser, desde el punto de vista político, a pesar de ser una escisión del PRD, y de que en su momento, al comienzo, se presumía de que iba digamos, a replicar o a llevar en sí el ADN del viejo partido y que por lo tanto no se iba a reelegir en el poder porque ningún gobierno del PRD lo había hecho y que la división es un fantasma, era un destino inevitable, pues el PRM no solamente ha roto con esos paradigmas, menos de 6 años de fundado y logró tomar el poder, eso es éxito político, mantenerlo, tener la valoración, claro que no tiene la misma percepción, claro que no tiene el mismo puntaje, ni la misma valoración en encuesta, pero ha sido un partido exitoso. Y el desafío más importante que tiene no es la organización de un evento muy bonito como este,
Lo que realmente le genera mayor realce al evento es de que eso se está dando dentro del contexto de una primaria que va a haber ahí adentro y de que la verdadera prueba de fuego en algún momento se va a tener que ver, que son las diferentes tendencias que están coexistiendo, y ahí sabremos de qué fibra está hecho el partido, si de la del viejo o de la del nuevo. Pero en todo caso fue un evento que estuvo a la altura de las circunstancias y que el PRM tiene motivos para celebrar y que próximamente, al igual que la Fuerza del Pueblo, y al igual que el PLD, se abocará unido a su proceso de organización y de elección de nuevas autoridades. Y nosotros tendremos al final de año 3 partidos compitiendo en lisa, en igualdad de condiciones estatutarias e institucionales, y veremos qué gana el mejor. Vamos a pausa. Tenemos que irnos a la pausa, sí, pero no quería dejar de mencionar que en el acto del PRM se hizo justicia con un video en el que se presentó parte de la historia del PRM, y se presentaron expresiones, discursos, bloques, con 3 figuras hoy fallecidas que fueron clave en la fundación del PRM, que son Orlando Jorge Mera, Hugo Tolentino Dip y Ramón Alburquerque. Orlando Jorge Mera, ustedes saben que desde el principio, desde antes de crear el PRM, tuvo un rol protagónico en la defensa en las altas cortes, específicamente en el Tribunal Superior Electoral, defendiendo el sector mayoritario en ese momento del PRD. Y don Hugo Tolentino y Ramón Alburquerque son de los ideólogos del PRM, y posiblemente quizás las 2 primeras figuras, muchos le atribuyen eso, dicen que fueron las 2 primeras figuras que convencieron o que enarbolaron el discurso de que había que irse y fundar otro partido. O sea, que ya no había que seguir luchando dentro, sino que había que fundar otro partido. Así que fue un justo reconocimiento a las 3 figuras, esos 3 dirigentes políticos. Tal vez habría que decir que el acto fue en Santiago. Sabe que Yanés insiste mucho en que Santiago y la región del Cibao son claves vitales en términos electorales. No sé si fue casualidad que se escogiera Santiago, pero vale la pena recordarlo de la importante, de la fértil campiña cibaeña. Ahora sí, a la pausa. Vamos a conversar de inmediato con Eduardo Ramos. Él es abogado especializado en Derecho Público y Seguridad Social. Es representante de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Ustedes recordarán que la semana pasada tuvimos por aquí a la gente de ADIMAR, la de Igualas Médicas y Riesgo de Salud, que nos expusieron su criterio y diferencia con la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que hace cambio en el modelo de pagos. Nosotros llamamos la cápita o per cápita diferenciada. Vamos a ver dónde precisamente radica la diferencia entre la ADIMARS y la ADARS con respecto a esta resolución, porque la primera la objeta y pide cambio, pero la segunda, o sea, ADARS, la cree justiciera y que debe mantenerse. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los que nos escuchan y ven en la mañana de hoy. Bueno, ahí está hecha la introducción. Yo le decía a la gente de ADIMAR que yo era los chiquitos y que ADARS son los grandes, los más poderosos. Eso no es así. Pero así se ve. Para entender todo esto, hay que partir de cómo funciona el componente de salud de la seguridad social desde el inicio del sistema en el año 2007. La ley es del año 2001, pero el componente de salud entró en pleno vigor en el año 2007. Y ha funcionado con un sistema de capitación, es decir, de pago por cabeza, sin importar o hacer ninguna diferenciación por ningún ajustador, es decir, ni sexo ni edad. El que tiene 0 años, el recién nacido, y la persona que tiene 95 años, pagan lo mismo. ¿Y cómo se hace eso? Hay unas contribuciones obligatorias que se retienen del salario del trabajador, más las aportaciones que realiza el empleador. Eso va a la cuenta de cuidado de la salud de las personas que maneja la Tesorería de Seguridad Social. De esa cuenta, a la cual todos aportamos en virtud de nuestra capacidad contributiva, con un tope de 10 salarios mínimos cotizables, en pensiones es 20 salarios, en salud se paga menos, es decir, pagamos más para la pensión de futuro y menos para llegar sano a ese momento de la pensión. Entonces, esas aportaciones se reúnen en ese sistema de reparto simple, que es la cuenta de cuidado de la salud de las personas,
y de ahí mensualmente se paga ese per cápita a cada ARS por cada afiliado que tenga. Eso da derecho a que el afiliado tenga acceso a todos los beneficios que establece el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud que aprueba de tiempo en tiempo el Consejo Nacional de Seguridad Social. Entonces vamos a pasar a partir de mayo de 2026 de una capitación plana, de una tarifa plana igualitaria para todo el mundo, a una tarifa que tiene ajustadores demográficos. ¿Y cuáles son esos ajustadores demográficos? Sexo y edad. En base al sexo y edad, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tomó todo el gasto médico del año 2024, lo dividió por grupos etarios y determinó que habían diferencias sustanciales, como es de esperarse, en el gasto que tiene una persona conforme su ciclo de vida. Y si vemos el ciclo de vida de las personas como una curva en forma de U, desde el nacimiento y durante los primeros años de la infancia, las atenciones médicas, incluyendo temas de inmunización, son mayores. Con la juventud eso baja porque requerimos de menos atenciones en salud y crece nuevamente exponencialmente al momento de la vejez. Y si hacemos la diferenciación por sexo, las mujeres en la edad reproductiva tienen también o demandan de mayores prestaciones médicas, lo cual tiene un costo mayor para el componente de salud del sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad Social en base al estudio actuarial hecho por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales? Bueno, ha venido a poner fin a una inequidad fruto de la madurez del sistema que ha permitido prácticas de captación de jóvenes en algunas administradoras de riesgos de salud que ha ido en contra de los promedios sensatos. Nos vamos a esos datos y, por ejemplo, tenemos que la edad media o la edad promedio de los afiliados al régimen contributivo, que tiene 4.9 millones de afiliados a día de hoy, y cerca del 47% de esos 4.9 millones está afiliado a las ARS de ADARS, esa edad promedio es de 31.04 años, a datos a marzo de 2025 de la superintendencia. Pero existen administradoras de riesgo de salud que tienen una edad promedio tan baja como 24.35 años. En cuanto al sexo, el cálculo del índice de masculinidad se mide que por cada 100 mujeres existen tantos hombres. Y el promedio es que por cada 100 mujeres hay 99 hombres. Pero hay administradoras de riesgo de salud que tienen 155 hombres por cada 100 mujeres. Esa distorsión, que es contraria incluso al principio de libre elección y a los impedimentos que tiene el artículo 121A de la ley 8701 y sus modificaciones de selección de riesgos, es decir, la ARS tiene que en el plan básico tomar a todo el que quiera ir a su ARS sin ningún tipo de discriminación. Lo que viene es a nivelar y a garantizar la equidad en la distribución de los recursos, que son bastante escasos. Y esto no implica, que es la pregunta que la mayor parte de la gente se hace, esto no implica de parte del trabajador ni del empleador mayor aportación a la seguridad social. Es decir, no le van a hacer mayores deducciones a los trabajadores. Lo que se ha hecho es una redistribución interna de los mismos recursos que existen en la cuenta del cuidado de la salud de las personas, que para las ARS mueve cerca de 98.000 millones de pesos anuales, y esos mismos 98.000 millones de pesos se van a distribuir conforme a unos grupos etarios que van de 0 años, de 1 a 5, de 6 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18, de 19 a 29, de 30 a 49, de 50 a 64 y de 65 años a más, contemplando que el gasto en salud es mayor en los hombres en el grupo etario de 0 a 14 años. Eso se revierte en la edad reproductiva de las mujeres de 15 a 54 años y vuelve y se invierte, tristemente para nosotros los hombres, que el costo en salud es mayor de 65 años en adelante. Así que esta medida, que además se suma a otras medidas que ya existen, por ejemplo en el Reglamento para la Organización y Regulación de las ARS, que establece en su artículo 11 unas obligaciones especiales para la composición de cartera de las ARS, que establece que al corte de junio y diciembre de cada año todas las administradoras de riesgos de salud
deben probar que tienen en su cartera no menos de un 5% de personas mayores de 60 años y de no menos de un 20% de mujeres de entre 15 y 44 años. Medidas que han resultado, con la madurez y el crecimiento que ha tenido el sistema de seguridad social, pues insuficientes para lograr esa equidad en la distribución y manejo de los recursos del costo de salud. Eduardo, este cambio en el sistema, en la forma del pago, del cobro de la cápita, que básicamente Sí, eso, del pago, ¿verdad? Sí, eso, como tú dices, se tomó tomando en cuenta que había una distorsión, o sea, para corregir una distorsión. Correcto. Pero es un modelo que se ha visto en otros países, Sí, ha claro. funcionado en otros Claro. países. En todos, es decir, a nivel de seguros y a nivel de seguridad social en otros países como Colombia, Uruguay, Bélgica, Países Bajos. República Dominicana es de los pocos países que tiene una seguridad social que no tiene ajustadores demográficos. Es decir, que tenemos una tarifa plana sin importar ninguna diferenciación. ¿Que pueden haber más a futuro? Sí, pueden haber más. Pero pasar de la tarifa plana, del per cápita plano, a un per cápita diferenciado por sexo y edad conforme a los datos que no se los inventó la CISARRIL. Las ARS tienen una obligación de reportería de más de 17 esquemas mensuales que permite que la CISARRIL tenga a detalle por cada afiliado el consumo que ha tenido en gasto médico en un periodo determinado. En base a esos datos es que han salido estos patrones que se van a utilizar en la cápita diferenciada, pero no es un invento. La cápita diferenciada existe en otros países y este es el primer paso que ha dado valientemente la CISARRIL y el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano más plural que existe en este país porque es fruto del tripartismo, en donde confluyen el sector gubernamental, los trabajadores y los empleadores. Es una decisión valiente para tratar de garantizar la sostenibilidad de hoy y hacia futuro de esta gran conquista social que es la seguridad social para todos los dominicanos. A pesar de que tiene más de 20 años, que es mucho tiempo, en realidad en materia de seguridad social es un sistema joven el nuestro. Sí. Falta mucho todavía, hay mucho de prueba y error, como bien señalaste, de los reajustes. Pero mi inquietud es estas distorsiones que están ahí, que son distorsiones de mercado o mediante, ¿de qué manera es el producto de una gestión eficiente de venta de servicios por parte de algunas ARS que se enfocaron en determinados nichos etarios? ¿O cómo se permitió que pudiéramos llegar a una situación que ciertamente hace insostenible para algunos y un gran negocio para otros? Eso es un tema multifactorial, que obviamente es una falla de mercado, que requiere de intervención regulatoria como está sucediendo a día de hoy, y que es fruto de causas naturales por la libertad de elección que tienen los afiliados y en algunos casos también de políticas de selección de personas jóvenes, de prevalencia de personas jóvenes sobre personas que tienen alto riesgo al momento de la afiliación. Y lo importante es que ya se están tomando medidas para que eso se corrija sin generar ningún daño para las ARS, que eso es otra cosa que se ha dicho. Si se ha dicho que aquí hay un grupo de ARS que se van a ir a la quiebra, pero el modelo de capitación diferenciada, la cápita que hoy en día está en 1.887.54 pesos, solo va a entrar al sistema de capitación diferenciada el 90% de ese valor. Ese 90% es el que se va a redistribuir conforme los grupos etarios que ha establecido la CISARRIL. El otro 10%, que es el tope de gasto administrativo que se tiene desde el año 2007 para las ARS, ese son 188 pesos, los va a recibir indistintamente la edad y el sexo todas las ARS por cada afiliado que tengan. Es decir, el sistema ha estado compuesto por un tope, es decir, tiene regulación clara de que el tope de gasto administrativo es el 10%. El 90% del ingreso que recibe per cápita cada ARS debe ir a las prestaciones de salud, hospitalización, medicamentos ambulatorios, consultas ambulatorias, inmunización que tienen y los planes de prevención que tienen cada una de las ARS. Por lo cual, todo lo demás queda comprendido en ese 10% y el 10% está garantizado en este sistema de capitación diferenciada para que el costo de la administración del riesgo en salud no esté en juego para ninguna ARS
sin importar su cantidad de afiliados. Eduardo, tanto Adimar como Adar se han cuidado de mantenerse en el plano de la diferencia técnica, del análisis, de los números, de las estadísticas, pero cuando tú hablas de políticas de selección, tú estás sugiriendo que ha habido intencionalmente el interés de que los jóvenes vayan hacia un lado y discriminar a los viejos. Explica eso de política de selección, porque eso, da la sensación que alguien está haciendo trampa. Eso es posible, como sí, pero no. Es decir, al existir la libertad de elección de ARS, cada afiliado puede ir a la que entienda. Pero obviamente, dentro de esa libertad existen incentivos que se otorgan a afiliados para ven a donde mí. Y esos incentivos a veces van dirigidos a poblaciones jóvenes, porque los hombres jóvenes vimos ya que son el grupo etario que menos gasto en salud tiene. Entonces, esto es algo que puede tener un componente volitivo, como también tiene un tema que es una falla de mercado que se está tratando de corregir a través de esta política del Consejo de Seguridad Social. Pero Adar identifica algo pecaminoso en esos incentivos, o son normales en el mercado. ¿O podrías citar tú alguno? No son normales, pero cuando yo persigo que nada más vengan hombres jóvenes, obviamente estoy violando ese principio general de la seguridad social, de libre elección y el impedimento legal de seleccionar riesgos discriminando edad, sexo y otros componentes que puedan haber. Las ARS están diseñadas en el mercado para competir en base a su propuesta de valor. Es decir, el catálogo de prestaciones es igual en el Plan Básico de Salud en todas las ARS. ¿Cuál es la competencia? La red de prestadores de servicios de salud que tengas, es decir, a quienes puedes acceder con tu seguro, cuál es el plan de promoción y prevención que tiene tu ARS, las oficinas, los canales digitales, la atención al cliente. Ese es el diferenciador. Pero todas tienen un mismo catálogo de prestaciones que se financia por esa cápita y que es aprobado de tiempo en tiempo por el Consejo Nacional de Seguridad Social, que va incrementándose además de forma gradual para beneficio de todos los afiliados. Aunque hay una resolución del Consejo de Seguridad Social que entraría en vigencia en mayo, como tú has dicho, ese tema no podría ser definido, o sea, no podría ser detallado y ya regulado en la ley, o sea, incluido en la ley de seguridad social cuando toque ahora. Sí, lo que pasa es que es una medida que contempla la ley. Los artículos 148 y 169 de la Ley de Seguridad Social establecen que el Consejo Nacional de Seguridad Social podrá establecer cápitas diferenciadas por riesgo. Lo que pasa es que nunca el sistema había tomado una medida de esta naturaleza, pero esto tiene todo el aval, no solo técnico, sino también el aval legal especialmente del artículo 169, que otorga esa atribución, esa potestad y esa función al Consejo de Seguridad Social como órgano superior del sistema para establecer cápitas diferenciadas, porque además el gobierno es el garante final de la seguridad social y es quien tiene que adoptar las medidas necesarias para que esto sea sostenible en el tiempo para los que estamos hoy afiliados y para los que vienen en el futuro. De modo que esa es una resolución, la 624-02, que está totalmente motivada, sustentada, fundamentada y que no parte de una innovación o de una dominicanada que ha partido de los reguladores, sino que acoge las mejores prácticas y experiencias internacionales en materia de seguridad social y en materia actuarial. A pesar de ello, nos señalaban los representantes de Adimar que estuvieron aquí la semana pasada, que interpusieron un recurso en el Tribunal Superior Administrativo contra esa resolución. ¿Ustedes como ADARS fueron citados, son parte o es un tema estrictamente del administrado, el administrador ha visto el recurso? ¿Qué opinión le merece? Sí, bueno, nosotros en representación de ADARS y sus ARS agrupadas, participamos en ese proceso. Adimar y sus ARS interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la resolución completa. Esa resolución no solamente aprueba la cápita diferenciada, sino que también
incrementa el catálogo de prestaciones en 40 nuevos medicamentos, incrementa el pago en consultas ambulatorias para los médicos, psiquiatras, psicólogos y odontólogos de 500 pesos a 750 pesos. Correcto. Establece también la cobertura a través de otra cápita que se agrega de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la tuberculosis y de la hepatitis C, de modo que ellos han recurrido a la resolución completa y no solo el tema de la cápita diferenciada, incluyendo el incremento de la cápita por indexación. Es decir, en esa resolución es que se llevó a los 1.800 y pico de pesos. Eso está en el Tribunal Superior Administrativo. Interpusieron también una solicitud de adopción de medida cautelar que quedó en estado de fallo el pasado miércoles. Entiendo que ya en los próximos días tendremos una decisión al respecto. Y obviamente ADARS y los reguladores del sistema han estado participando activamente en esos casos, que tristemente han llegado a la justicia, porque estos temas técnicos deberían quedarse en el seno de los órganos técnicos de la Seguridad Social, que son los que tienen el conocimiento especializado para determinar si estos cálculos son así o no. Bueno, gracias Eduardo Ramos por tu comparecencia. Creo que los puntos de vista de la DARS han estado claramente expuestos y el televidente que se haga su propio juicio, que saque sus conclusiones, pese a que son muchos los intereses que están de por medio para un lado y para el otro. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, las puertas están abiertas. A la pausa. 8:33 de la mañana y continuamos aquí en Despierta con CDN. Dice Nelson, el negrito del Batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y hoy nuestro analista económico, Diego Sosa, nos va a hablar con un tema respecto a eso, de cómo vivir sin tener que trabajar. Y todos aquí en el estudio te vamos a prestar atención, Diego. Adelante. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 o por el canal de YouTube o nos ve por las redes. Sí, hoy traigo este tema, cómo vivir sin la obligación de trabajar. Dirá mucha gente, bueno, pero estoy obligado a trabajar. Sí, eso me dicen muchas personas que llegan donde nosotros a tomar asesorías financieras y se encuentran con la realidad de que van a tener que trabajar el resto de su vida porque no han hecho lo necesario, que mucha gente llama sacrificio, para poder en algún momento tener la autonomía financiera. O sea, trabajar sin necesidad, o sea, sin la obligación, porque tienen ya un patrimonio que está trabajando para ellos. Eso es lo primero que hay que hacer, tener un patrimonio, lograr ese patrimonio que trabaje para nosotros. Yo siempre lo que explico es que hay que tener ingresos pasivos y semipasivos. Los ingresos que vienen de ese patrimonio. Ejemplo simple, compro un apartamento, lo alquilo y ese apartamento trabaja para mí. Ese dinero va entrando todos los meses a mí. Ya no tengo la obligación de tener que trabajar por esa cantidad de dinero. Para ti puede ser un número, para mí puede ser otro, pero es un número. ¿Cuántos apartamentos tengo que tener o de qué tamaño tiene que ser el apartamento? Eso es el patrimonio que yo debo lograr. Hay gente que dice, bueno, pero no podría yo vivir ahora porque si voy a estar pensando en eso. Depende qué edad tienes. Porque yo comencé con esto cuando tenía 30 años, compré mi primer apartamento para alquilar. Y ese apartamento se pagó solo. Lo compré con una partecita y se pagó solo. De tal manera que cuando llegó el punto que pasaron 20 años y el crédito estaba ya pago, amortizado completamente, el apartamento y otras viviendas que compré estaban trabajando para mí. Eso hay que empezarlo a una edad. Ya claro que si estoy en los 50, yo voy para 60, si estoy en los 50, ya yo tendré que ponerlo a que sea solamente 15 años, no 20 años. Y para eso tendré que tener un capital mayor para poder pagar el inicial mayor y que el préstamo sea menor y se amortice en ese tiempo con la cuota. Todo eso es lograr ese patrimonio, de manera que puedo hacerlo aceleradamente si tengo la necesidad. O sea, si tengo 50 años y no tengo que acelerar rápidamente para lograrlo. Si tengo ya suficiente a los 50, ya quizás puedo pasarme
a algo de menor riesgo. Si tengo muy poca edad, digamos 20 y pocos años, pudiera yo invertir hasta en criptomonedas porque es a muy largo plazo. ¿Ves? Pero es lograr ese patrimonio que me dé esos ingresos pasivos y semipasivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo pongo un certificado y me olvido de él, son ingresos pasivos. Pero si cada vez que se renueva, yo estoy al tanto de cómo están las tasas, de cómo están los periodos, o sea, la vigencia del certificado que me deje mejor. Si acaso hay algún instrumento financiero que me deje un mejor rendimiento, en ese momento debo estar cambiando. O sea, tengo un poco de trabajo, por eso le digo semipasivo, que le voy a sacar un gran beneficio a ese poquito de trabajo que tengo. Encuentra el número que necesitas para estar viviendo de lo que trabaja para ti, de ese dinero, de ese patrimonio que lograste. ¿Cuánto es? 16 veces lo que ganas en un año. Puede llegar a ser 20 o puede llegar a ser menos. Depende de la tasa de interés o de la tasa de retorno que logres de esas inversiones. Tengo gente que tiene compras que ha hecho de inmuebles y le está sacando un 8% en dólares. Hay personas que tienen pesos y le está sacando un 5%. Depende, ¿no? Hay certificados financieros que están dando un 5%, hay otros que están dando un 8%. Depende de la cantidad de dinero que uno tenga ahí. Hay fondos de inversión que están dando un 10%, que están dando un 8%. Depende de todo eso, es que tú vas a poder hacerlo. No me da el tiempo aquí para explicártelo profundamente, pero bueno, ¿cómo se llega a ese patrimonio, se llega a ese número? O sea, se consigue el número ahorrando e invirtiendo, conociendo de inversiones. ¿Cuál es la mejor inversión para mí? Según mi personalidad, según lo que yo puedo vivir, según la cantidad de dinero que tenga, según dónde yo vivo, según todo eso, voy a tener que conocer de inversiones y lograr el ahorro. Y naturalmente que gastando menos, porque hoy en día gastamos mucho en cosas que son para el hoy y nos descuidamos de ese mañana, de ese momento tan importante que va a ser donde yo voy a vivir en el futuro. Por eso hay que gastar menos y eso que gasto menos, invertirlo. Y no te pido que gastes menos en lo necesario y cosas que te dan placer, sino en desperdicios. Ese tal vez gimnasio que no estás yendo, que yo llamo un gasto fantasma, o en esa cantidad de gastos duendes pequeños que estás haciendo que pudiera ser la mitad, o en ese gasto en tarjeta de crédito financiada, es un gasto que yo llamo gasto vampiro porque te sangra. Todos esos gastos tienes que reducirlos y convertirlos en inversión. Bueno, no me da tiempo de explicarlo todo aquí a profundidad, por eso te invito a nuestro webinar del próximo 18 de febrero, el miércoles estaremos, es totalmente gratuito. Si te puedes inscribir, está toda la información en mis redes, Diego Sosa Sosa en Instagram, en Facebook, es gracias a FP Popular, totalmente gratuito este miércoles 18 de febrero. Por favor, no dejes de verlo porque ahí sí encontrarás todas las herramientas que yo di un poco aquí y muchas más para poder lograr esa autonomía financiera, o sea, la facilidad de vivir sin la obligación de tener que trabajar. Nos vemos la próxima semana. Sígueme por las redes, Diego Sosa Sosa. Bueno, gracias Diego por esos consejos. Como siempre, interesantes. Vemos que para vivir sin tener que trabajar, alguien tiene que trabajar por nosotros. En este caso es nuestro dinero. Saberlo invertir e invertirlo bien. Gracias por tu consejo. Nos vemos la semana que viene.